Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de este libro, El sonido que seremos, historias y prácticas musicales en Colombia. Este libro es una compilación de 20 capítulos y cuya curaduría estuvo a cargo de Rondi Torres y de Sergio Espino. Sé que no nos puede acompañar hoy, pero nos mandó un video que ya veremos en breve. Bueno, y hoy nos acompañan aquí Rondi Torres, Ingrid Bolívar y Jaime Andrés González. Rondi Torres es doctor en música y musicología de la Sorbona y actualmente es profesor de música de la Universidad de los Andes. Su labor de investigación se ha enfocado sobre todo en el estudio del patrimonio musical de Colombia del siglo XIX y especialmente en la ópera y la música del archivo de la Catedral Primada de Colombia. Por su parte, Ingrid Bolívar es una de las autoras compiladas en este libro y también es profesora de la Universidad de Ciencia Política. Entre los temas que trabaja están violencia política y la formación del Estado, construcción de la nación, discursos emocionales y experiencias de la política, e historia social y cultural de la política colombiana en la segunda parte del siglo XX. Y tenemos como invitado hoy también a Jaime Andrés Monsalve, que es el jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, RTBC. Él es periodista, comunicador social de la Universidad Javeriana y ha ganado en 3 ocasiones el premio Simón Bolívar por su investigación sobre música en el 2011, 2018 y 2023. Entonces, pues muchas gracias a los 3 aquí y a Sergio por mandarnos el video y pues a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Sergio Espina Romero y junto a Rondi Torres tuve el gran gusto de editar el libro del sonido que seremos, que estamos lanzando hoy después de muchos años de espera, después de muchos años de trabajo, pero muy felices porque creemos que es un libro que también va a marcar un antes y un después de la investigación musical de Colombia. Este libro, como podrán ver, ahí nació justamente a partir de un café, cuando un día tomamos con Rondi allí en la Universidad de los Andes, cuando yo era postdoc allá, la idea que le terminó dando forma a este libro fue justamente la de pensar la historia de Colombia y la historia de la música de Colombia como un rompecabezas. Sí, de hecho, el título original del libro no quedó así, era el sonido que seremos, un rompecabezas imposible de historias y prácticas musicales en Colombia. Finalmente le quitamos eso del rompecabezas imposible del subtítulo, pero permanece en el espíritu de la publicación. Y lo que está detrás de eso de rompecabezas imposible es, por un lado, el reconocimiento de que hay mucho por conocer, de que nunca podemos ser completamente comprensivos con respecto al pasado o al presente musical de Colombia, pero que sin embargo vale la pena seguir haciendo la búsqueda, vale la pena seguir encontrando las nuevas fichas y ver cómo esas fichas de ese rompecabezas metafórico de la investigación musical de Colombia va tomando formas distintas todo el tiempo en virtud de las investigaciones que se van haciendo, de la gente que se va sumando a la labor de investigación de música en Colombia. Pero el segundo principio, quizás el más especial detrás de esa idea de rompecabezas en general de este libro, es la idea de colaboración y el reconocimiento de que no una sola persona no puede escribir la historia musical de Colombia. Este libro también es una celebración y una forma de poner de manifiesto la nueva generación de investigadores sobre música en Colombia y la forma en que las nuevas generaciones de investigadores están entrando en diálogo y colaborando también con nuestros mentores y los investigadores que venían detrás como allanando el terreno para muchas de las cosas que estamos investigando en este momento. Entonces es una apuesta por una reconstrucción colectiva de ese rompecabezas de la historia musical de Colombia, y colectiva no solamente por los muchos autores que se convocan acá, sino colectiva también por las muchas perspectivas y disciplinas y enfoques que están convocados aquí, que parten quizás del mundo de la musicología, de la etnomusicología, pero que se extienden mucho más allá, no solamente a otras disciplinas, como la historia, la antropología,
sociología o la ciencia política y demás, sino también a otras formas de pensar el mundo académico, o sea, desde enfoques innovadores, otro tipo de estrategias para forjar teoría, pero también ideas sobre involucrarse con la comunidad, investigaciones que no son simplemente fruto de la visión académica por conocer más, sino también por intervenir directamente en el mundo. Algo que le dio vida a este libro en el comienzo fue la realización de un simposio por el año 2020, cuando estábamos en una pandemia y que a pesar de las restricciones del momento logramos reunirnos y empezar como a gestionar ideas, soñar con tener primero a todos en un mismo espacio virtual, dar la oportunidad a cada uno de los autores que empezara a exponer lo que podría ser eventualmente un capítulo y después a lo largo de los años siguientes acompañar el proceso de escritura y de producción de sus capítulos. Para mí fue realmente una experiencia fenomenal, porque no solamente nos llevó a ver el propósito cumplido de este rompecabezas que iba tomando forma, sino también lo que creemos que es una forma bastante original, quizás poco convencional, pero al mismo tiempo muy contundente a la hora de organizar los contenidos, no desde lógicas cronológicas necesarias, ni lógicas de organización temáticas muy obvias, sino una serie de problemas que de pronto no son visibles a primera vista, pero que en últimas están en el fondo de la organización de cada una de las 5 secciones en el libro. Y por último, decir un par de cosas sobre el título. Bueno, muchas gracias aquí por su asistencia. Para mí es un verdadero honor el que me haya convocado la Universidad de los Andes, el asocio en coedición con la Universidad Javeriana, para presentar este maravilloso libro coral que definitivamente de trabajo en trabajo, de investigación en investigación, va sembrando un poco más aquellas certezas y va también, ¿por qué no?, generando más interrogantes en quienes estamos interesados en el asunto que tenga que ver con la historia o una historia de la música en Colombia desde tiempos precolombinos, podríamos decirlo, hasta hoy. El saludo de Sergio Ospina decidimos partirlo en dos porque llegará después una explicación acerca de uno de los elementos importantes y ganchos además del libro, del cual hablaremos ahora un poco más adelante. Pero pues por ahora volver a ratificar el gusto que para mí significa estar aquí con Ingrid y con Rondi. Así que pues sin más preámbulo, creo que tú tenías, Ingrid, algo preparado, unas palabras introductorias respecto a lo que vamos a proceder ahora mismo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Yo organicé mi presentación en torno a 3 puntos. Voy a tratar de ser clara. Un primer comentario sobre la estructura del libro, que siento se sobrepone con lo que señalaba Sergio al comienzo. Un comentario sobre el lugar desde el cual lo leo y desde el que participé como autora junto con otros colegas. Y un comentario más amplio sobre lo que quisiera invitarnos, con el que quisiera invitarnos a leernos y a participar de este anhelo colectivo de comprender mejor los papeles que han jugado y que juegan las historias y las prácticas musicales en nuestro devenir como sociedad. Entonces, sobre la estructura del libro, el libro consta de 20 capítulos y una introducción de los editores. En esos 20 capítulos, el primero y el último tienen un carácter particular. El primero porque es la traducción del primer capítulo de un libro que la profesora Ana María Ochoa publicó en el 2014 en inglés, y en el que nos invita a reconsiderar la forma como hemos comprendido la experiencia auditiva, el lugar de lo sonoro, las formas de conocimiento y de identificación, jerarquización, clasificación de distintos seres según distintos atributos. El último y como epílogo, una reflexión del investigador Alejandro Madrid sobre lo que los artículos hacen y lo que pueden hacer para escuchar distintos modos como se enlazan pasado y futuro en las músicas colombianas. Los capítulos están además organizados en 5 partes y, como advierten los editores, esas partes, más que ser cronológicas,
propician diferentes tipos de diálogo entre piezas que parecen parte de un rompecabezas sobre el que hemos ido armando diferentes perspectivas. Paso al punto 2. Participé en el libro y lo leí desde el lugar específico de alguien que, desde las ciencias sociales, se ha encontrado una y otra vez en que a través de la música y en la práctica musical como tal, se constituyen, se afianzan, se disputan formas de entender y jerarquizar la diferencia. Este es para mí el punto central sobre el que quisiera que ahorita pudiéramos conversar un poco. A través de la investigación sobre la música de las FARC y en las FARC y de la lectura de varios capítulos del libro, me he ido haciendo más y más consciente de las formas sutiles como el sonido y la música propician o desmontan comprensiones y experiencias específicas de la diferencia. Me explico un poco mejor. En la medida en que las FARC han sido estudiadas como un actor armado en constante guerra con el Estado y amplios sectores de la sociedad nacional, ha sido particularmente difícil valorar su producción musical y escuchar las sintonías musicales que como organización armada promovieron en distintas zonas del país. Investigar la música producida por la gente de la organización me hizo consciente de los modelos de diferencia cultural agazapados en las categorías de orden político. Algo hasta cierto punto parecido encuentran distintos colegas que en el libro nos muestran cómo las prácticas musicales subvierten, matizan, redefinen, nos obligan a repensar los límites, las fronteras o las formas de clasificación que construimos entre actores sociales y sus campos de experiencia. En su capítulo Que suene sabroso en tiempos de lo sublime, por ejemplo, Rondi Torres recalca que los repertorios musicales colombianos del siglo XIX, que estaban asociados a lo correcto, al proyecto de refinar y civilizar las expresiones emotivas, asignando un lugar central a la contención, y que por esa vía se convirtieron en tecnologías de control emocional y comportamental, convivieron también con otro mundo musical, de goce y de placer. Eso me resulta crucial. Cómo a través del estudio de la historia y de las prácticas musicales comprendemos de maneras más complejas los procesos de reorganización emocional que están implícitos o que son constitutivos de lo que solemos llamar la modernización de la sociedad. Y es que, como advierte Óscar Hernández en su texto sobre mutaciones de la diversidad musical, el estudio de las prácticas musicales y su relación con el marco de las políticas culturales puede ayudarnos a cuestionar supuestos problemáticos sobre la diversidad cultural. De ahí también que sea muy útil para mí como investigadora y muy enriquecedor el rastrear cómo la industria musical colombiana de finales de los años 40, de los 50 y de los 60 participó de la ambigua constitución del campo de lo que Ochoa y Santa María denominan lo popular masivo y que, como muestran en su capítulo, no se puede diferenciar de manera tajante de la música popular tradicional. En el texto en el que ambos autores nos muestran lo limitada o incluso equívoca que resulta la formulación aquella sobre el traje del que se vistió la música tropical colombiana para ingresar a los salones de la alta sociedad, Ochoa y Carolina Santamaría dejan claro que la industria discográfica colombiana no fue un espacio para rescatar el folclore, como tampoco lo fue para la difusión de música académica, y que por el contrario, la música tropical colombiana surgió de un espacio híbrido que unió elementos tradicionales y elementos modernizadores y permitió la convergencia de personas y creadores de una manera novedosa. Me detengo brevemente en estos ejemplos solo para insistir en mi punto. Estudiar las historias y las prácticas musicales en Colombia resulta tremendamente útil para desestabilizar nuestros hábitos de pensamiento sobre la diferencia cultural o política del país y para detectar distintas modalidades de articulación entre actores sociales que, aunque pueden pertenecer a distintas clases, a distintos grupos étnicos o regionales, se encontraron juntos como escucha o como creadores, productores de unos sonidos y de unas músicas que no solo expresaban formas previas de experiencia, sino que colaboraban y permitían procesos inéditos de constitución de actores sociales y mundos compartidos. Y con esto paso al tercer y último punto. En la introducción al libro, los editores acuden constantemente a la imagen de las historias y las prácticas musicales en Colombia como un rompecabezas, cuyas piezas y cuyo orden estamos descifrando conjuntamente y en el marco de condiciones cambiantes, gracias a la profesionalización creciente de quienes investigan estos temas, a la mayor disposición de archivos y a la renovación de las perspectivas analíticas y metodológicas. Quisiera cerrar este breve comentario recalcando que reimaginar ese rompecabezas nos ayuda a desestabilizar los hábitos de pensamiento predominantes sobre Colombia como una sociedad brutalmente fragmentada y aislada, y nos conmina a recordar que los distintos grupos sociales que constituyen nuestro país
han tenido experiencias auditivas y musicales mucho más cosmopolitas de lo que solemos imaginar. Y es que ese cosmopolitismo popular exige una comprensión de la política y de la historia nacional más atenta a los intercambios y a los procesos de creación cultural que las industrias de la radio y el disco impreso ayudaron a forjar desde mediados de los 40 del siglo XX. Eso, muchas gracias. Profesor Rondi, podríamos iniciar después de los comentarios manifiestos por Ingrid, hablando un poco acerca de la idea que finalmente llega a un muy buen puerto con la publicación de El Sonido que Seremos. Gracias, Jaime Andrés, y muchas gracias por compartir este panel. Veo acá algunos autores, Carlos Miñana, está Juan Sebastián Rojas, Rafael Quinche, qué bueno que nos acompañen. Bueno, este libro nace alguna vez que con Sergio Espina estábamos hablando sobre la necesidad un poco de actualizar la bibliografía referente a la historia de la música en Colombia. O sea, y digo historia de la música en Colombia porque pues es una disciplina muy específica en donde desde hace prácticamente 50 años o tal vez un poco menos o sea, como que se mantiene el mismo discurso. De hecho, ese discurso viene desde el siglo XIX y pues ha cambiado poco hasta hace poco. Entonces, muy importante actualizar, ¿no es cierto? Pero algo que dijiste al final, Ingrid, sobre ese cosmopolitanismo, hacer hoy en día una historia de la práctica musical en Colombia no lo puede hacer una sola persona, es imposible. ¿Por qué? Como lo vieron, lo podrán ver en este libro, hay muchas aproximaciones a lo musical desde diferentes disciplinas, ¿no? La etnomusicología, la musicología, pero también tenemos politólogos, antropólogos, tenemos historiadores, porque definitivamente hoy en día el hecho musical se convierte como en una excusa para entender la sociedad de otra manera. O sea, hoy en día no puede haber una historia de la música en Colombia, esto ya no tiene sentido. Hoy en día puede haber muchas aproximaciones, muchos caminos con diferentes metodologías. Todos los autores que tenemos acá estudian casos desde su conocimiento, con caminos diferentes, y eso es muy enriquecedor porque pues finalmente permite hacer una fotografía del estado del conocimiento hoy en día sobre la música en Colombia, pero falta mucho, ¿no? Por supuesto que eso no es exhaustivo. Hay una generación nueva de investigadores musicales que están aportando muchísimo al conocimiento musical, y pues que cuando hicimos este libro nos dimos cuenta que en realidad quedan faltando 4 tomos más, si Dios mío, ustedes para... Pero, ¿no es cierto? Es una historia que en realidad no tendría un final. Entonces, pues, en parte es muy importante la pluralidad de autores, es muy importante saber que todos los autores hoy que están en este libro son doctores, y ¿por qué lo digo? No es por snobismo académico, sino que hace 20 años hubiera sido imposible hacer esto. Hace 20 años no había tantos doctores en musicología, en musicología específicamente, ¿no es cierto? Hoy en día sí, hay de verdad un gran saber que tenemos que traer tenemos que lograr que se difunda en el mundo académico. Bueno, me llama la atención en la introducción del libro justamente un punto de partida como ejemplo, y es como 3 investigadores terminan coincidiendo en una misma investigación, ¿no? Para seguir dándonos cuenta de la importancia de lo coral a la hora de poder generar una historia de la música colombiana. En este caso, aquel famoso incidente polémico por el cual un premio muy importante de composición académica y tradicional colombiana termina en manos de Luis Miguel de Zulategui, que era el mismo crítico, ¿no? El mismo personaje muy famoso por sus columnas críticas de música clásica, y cómo pues todo el mundo se va encima de ello al darse cuenta que un español es quien se termina ganando el premio de música colombiana, y cómo se le termina concediendo de alguna manera por contera o como una suerte de premio de consolación, pero más para el público que para él, el premio a Luis Antonio Calvo, y quien, por cierto, hay que decir que pasado la semana pasada su aniversario número 80 de fallecimiento, eso significa la gran noticia de que la obra de Luis Antonio Calvo pasa al dominio público.
ahora sí que nos pertenece, que es una cosa que realmente es fantástica, sí. Este asunto de lo coral, digamos, me llama mucho la atención, y cómo se coincide, cómo tres investigadores terminan coincidiendo en una sola investigación, pero cada uno complementa a partir de sus prácticas, de sus saberes particulares, como bien lo decía Rondi, el etnomusicólogo, el musicólogo, el antropólogo, la posibilidad de una historia de la música en Colombia. ¿Qué más podemos decir sobre ello? Sí, es como esta noción del prisma, ¿no es cierto? Que uno puede ver de diferentes lugares para entender un objeto, aunque tal vez falta aún más para entenderlo, pero es un poquito, con Sergio lo hablábamos mucho, cómo entender hoy en día, en el 2020, estábamos en 2020 cuando hicimos el libro, cómo entender la música de Colombia con todos esos diferentes lentes disciplinarios que se ocupan del hecho musical, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es un ejemplo que sirve de introducción, pero que explica como la esencia misma de lo que queremos hacer. Queremos convocar todo tipo de investigadores que han tratado, o sea, no hay ningún orden ni cronológico ni temático en el libro, sino son de verdad es una estructuración que puede parecer un poco extraña al principio, pero pues por supuesto hay una lógica bien que permite armar esto. Y porque sabemos que en música o en ciencias humanas, por lo general, pues las miradas diferentes permiten de verdad potenciar ese objeto de estudio, y además para nosotros investigadores no hay nada más grato que saber que un colega hizo lo mismo desde otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces como que también se entera, complementa o piensa más allá de lo que hizo. Eso es algo muy bonito. Creo que también es un trabajo además con colegas que conocemos, colegas muy queridos de nosotros, que eso también es muy importante, ¿no? Porque para hacer este libro convocamos, o sea, no fue una convocatoria abierta, sino que convocamos a las diferentes personas que sabíamos trabajar en diferentes temas para poder dar como este primer impulso de actualización sobre historia de prácticas musicales. Pues Ingrid, hablemos un poco del trabajo específico que como autora, cual participas en el libro, y que tiene que ver con una investigación colectiva también y de hace mucho tiempo acerca de la música representativa de las FARC. Quise insistir en eso en mi intervención. Yo siento que a través del estudio de la música se hace claro para mí como politóloga, como historiadora, la necesidad de revisar muchas de las ideas que tenemos de la sociedad colombiana como una sociedad en donde hay unos grupos claramente diferenciados o fragmentados, porque la música nos muestra lo porosas que son las relaciones entre unos grupos y otros. En el caso específico que investigué con mi colega que está aquí, Rafael Quispe, y con otra colega que se llama Laura, ahora me olvidé su apellido, para nosotros es importante ver cómo al escuchar la música de las FARC sobresalían unas dimensiones de familiaridad y de sintonía política que cuando pensamos en las FARC como organización armada, como ejército insurgente, no sobresalen. Entonces yo quisiera recalcar eso, quisiera recalcar cómo la investigación sobre la historia y las prácticas musicales nos hace detectar unos vínculos entre actores que otro tipo de prácticas tal vez no nos deja detectar. Por eso insisto en que la música tiene un potencial para hacernos pensar vínculos sociales que de otra manera se nos pierden. Por eso también me interesa que pensemos cómo en gran parte de las categorías con las que estamos reconstruyendo la historia de nuestra sociedad suponemos unas diferencias entre actores o heredamos una visión de Colombia como una sociedad fragmentada, como una sociedad dividida, como una sociedad aislada, pero el estudio de las prácticas musicales nos muestra un cosmopolitismo popular, nos muestra cómo la gente escucha diferentes cosas, tiene experiencias auditivas y sonoras mucho más amplias de lo que nuestras categorías de campesinos, élites regionales, sectores urbanos nos hace sugerir, nos hace pensar. Bien, y por el lado del ensayo del profesor Rondi, que habla, digamos, de esa tensión que implica el uso del término sabroso para hablar de ciertas músicas a finales del siglo XIX, realmente también es un punto de partida muy interesante para todo lo que viene después respecto de
de cómo esa palabra seguramente nos acerca un poco más a las prácticas sonoras afrocaribeñas, etcétera, que en determinado momento de nuestra historia incluso trataron de ser invisibilizadas. El uso de esa palabra sabroso para solicitar un vals a finales del siglo XIX es el detonante para el ensayo que usted ofrece aquí en Sonido que Seremos. Es que cuando uno piensa en la palabra sabroso, va a pensar en todo menos en música del siglo XIX, pensaría yo, y menos en valses del siglo XIX. Efectivamente, un autor del siglo XIX dice, remedando a sus estudiantes de piano, profe, háganos algo sabroso para divertirnos. Entonces, ese sabroso, efectivamente, fue como una pregunta, ¿qué querrá significar sabroso en un siglo XIX de contención emocional, donde todo era como tan acartonado para la élite, ¿no? Porque eso por supuesto hace parte de la élite, y a raíz de eso pues lo que yo hago es como pensar un poquito las diferentes categorías musicales en el siglo XIX, pero cómo esa noción de una música para el goce, aunque estaba, no era permitido por la sociedad. Entonces digamos que el interés de este capítulo, de este ciclo, es como pensar sobre cómo la música podía ser para, podía estar escrita para mujeres, ¿cierto? Podía ser escrita para la élite, pero también como hay como una noción de lo sabroso que va saliendo, que va trascendiendo. Una cosita, todos los capítulos son de 10 páginas, 12 páginas. La idea es que, si bien es un libro que se ve bastante grueso, voluminoso, no hay un orden de lectura específico, no sé, uno lo puede atacar por diferentes capítulos, y la idea es eso, que salvo 2 o 3 capítulos, pues que todo sea bastante corto para que uno lo pueda leer sin tener que leer lo que está antes o después. Creo que podríamos darle paso al resto del video de Sergio para que nos explicara un poco, y si quiere el profesor Rondi después nos termina de redondear la idea del Sonido que Seremos en tanto título, ¿no? Seremos, evidentemente, es un guiño al olvido que seremos de Héctor Abad Fashionista, pero no es simplemente una vocación poética de ese tipo. Hay mucho de fondo, como podrá leer eventualmente en la introducción y en el epílogo del libro particularmente, yo creo que hay una doble ganancia o un doble mensaje con el título del libro. Por un lado, pensar la música en relación con procesos políticos, económicos, sociales y culturales más grandes en Colombia, sin llegar a sobredimensionar la música, por supuesto, pero sí decir que la música realmente importa y tiene una incidencia importante en los destinos que se forjan como nación, como país. Entonces, en cierto modo, lo que pasa con la música define lo que podemos seguir siendo como colombianos y como colombianas, y como personas en general relacionadas con y sobre lo colombiano, porque una de las cosas que hace este libro es trascender justamente muchos de los marcos nacionales y nacionalistas. Pero por otro lado, muy ligado tanto al poema original de Borges, cuando escribió Ya somos el olvido que seremos, y también la historia trágica detrás de la historia que cuenta Héctor Abad Fashionense en El olvido que seremos con respecto al asesinato de su padre. También es pensar la música y los procesos relacionados con la música en Colombia directamente con la secuencia de saberes y la secuencia de experiencias, muchas de ellas traumáticas, en el trasegar de la violencia en Colombia. Entonces, esta idea del sonido que seremos es también pensar y reescribir la música, la historia de la música en el contexto de una historia social, política, cultural, que muchas veces duele, pero que ha estado acompañada con música, y que ahora nosotros tratamos de traer a la luz a través de un volumen que más allá de los contenidos que se pueden encontrar ahí, es un testimonio pues de la camaradería y del compañerismo de un grupo de escritores que son muy felices compartiendo el uno con el otro, y espero que los lectores puedan también disfrutar mucho de esa camaradería a la hora de leer el libro. Entonces, un saludo a todos ustedes. Me encantaría poder estar con ustedes allá, pero desde la distancia les mando un gran saludo, un abrazo, y bueno, estamos en contacto.
título, ¿no? Por supuesto, siempre es un reto buscar un buen título. Con Sergio teníamos miedo de usar la palabra música, porque música a veces tiene una connotación muy importante. Sónico no nos convencía, sonido sí, y pues bueno, realmente las mentes creativas llegaron a este título, El sonido que seremos. Por supuesto es un guiño al libro El olvido que seremos, pero pues no solamente es un guiño poético, sino, como lo dice Sergio, no queremos que se olviden muchas prácticas musicales, muchas músicas que ha habido en Colombia, ¿no es cierto? Y eso es un poco como el objetivo final de lo que llamo el primer libro, porque esperemos que haya más. Tampoco hablamos de historia de la música colombiana, sino hablamos de historias en plural y prácticas musicales, porque muchas veces la música se hace a través de las prácticas musicales, ¿no es cierto? Entonces, realmente este título fue, me acuerdo que lo pensamos mucho, incluso en el coloquio que tuvimos cuando hicimos el coloquio en el que hablamos de los capítulos, lo hablamos entre todos los colegas, no sé si se acuerdan los colegas que están acá, pero hubo como sesiones de cierre para hablar sobre el título, que originalmente no era este, originalmente, si mal no recuerdo, era un rompecabezas imposibles de historias y prácticas musicales en Colombia, algo un poco más largo, ¿no? Bueno, realmente pues no quedó tan largo, pero pues la idea es que es un rompecabezas imposible, porque pues no hay una figura que se arma, sino que esa figura se va armando según el interés de cada cual, según cómo la manera como uno lo lee, y por supuesto algo también muy importante, la noción de memoria, o sea que la memoria en este país todo se olvida, ¿sí? Las prácticas musicales se olvidan y tal vez, Ingrid, no sé, en el caso de tu capítulo, qué va a pasar con esas prácticas musicales de las partes que tal vez ya han cambiado, y si eso no queda plasmado en algún escrito, en algún estudio, pues eso se va a olvidar. O sea, entonces también como que quisimos que hubiera algunas viñetas que sabemos que son prácticas efímeras que van a pasar al olvido. Yo siento que lo que dice Rondi, lo que escuchamos de Sergio sobre cómo ese título de Sonido que seremos hace un guiño al poema y a la historia de Dora Papá, pero va más allá. Algo que me cautiva del título es que nos recuerda que yo siento así el primer capítulo de Ana María Ochoa y también el último de Madrid, cómo el sonido nos invita a repensar la temporalidad, la idea de un pasado, la idea de un presente, la idea de un futuro. Cómo es que el sonido, cómo es que la música crea una temporalidad distinta. Entonces, cuando leo ese título en el libro, El sonido que seremos, lo siento también como una oportunidad, no solo para que no se pierda esa memoria de las prácticas musicales y creativas de distintos grupos poblacionales, sino también para que pensemos cómo la música nos permite encontrar un tiempo en el que estamos juntos. Por eso les digo que me perturbó mucho escuchar la música de las FARC, porque como había aprendido a imaginarlos como un otro político, imaginaba que su música también tendría que ser diferente. Por eso hay algo en la música que siento que transforma una temporalidad teleológica de pasado, presente, futuro, nos reorganiza y crea un tiempo en el que estamos juntos como escucha. Y por eso hablar del sonido que seremos es una provocación para que pensemos otros tiempos, los tiempos en los que hemos disfrutado de la música, los tiempos en los que hemos vivido con una banda sonora de la que somos conscientes solo cuando con un bello libro como el de Andrés nos hacemos conscientes del papel de mucha gente en eso que compartimos como música colombiana. Entonces quisiera invitarlos también a pensar en eso, y ahorita si quieren lo conversamos, como el sonido que seremos es también una invitación a una historia que sigue activa, no es una historia en el pasado, es una historia que a través de las propiedades de la música actúa en nosotros, nos lleva a evocar momentos de nuestra vida recubiertos de diferentes emociones. Eso diría yo. Bueno, y la otra, digamos, posibilidad de lectura, Rondi nos hablaba de poder saltar de capítulo en capítulo, es leerlo linealmente, y para ello se ha dividido en 5 secciones que además tiene una posibilidad de reflexionar de manera diferente en torno a cada uno de los ensayos aquí incluidos, más allá de las reflexiones de lo cronológico, más allá de las coyunturas, etc. ¿Cómo se llega, profe Rondi, a establecer
esa taxonomía de 5 bloques que además de verdad permite un poco la libertad de salirse un poco de la cadena de lo coyuntural, cronológico, etc. Claro, como les decía, eso fue un reto, no quisimos hacer algo ni cronológico ni por regiones, que tal vez hubiera sido lo más fácil, ¿no es cierto? Pero queríamos como buscar otra narrativa que permitiese conectar los diferentes textos. Para que conozcan el contexto, cómo nació este libro, Sergio lo mencionó un poco, pero en el 2020 quisimos hacer un coloquio de investigación musical. De hecho lo hicimos, pues 2020, octubre, estábamos en plena pandemia, entonces fue un coloquio virtual, pero la diferencia era que no queríamos que los ponentes, entonces ahora autores, presentaran su capítulo, sino que organizamos con Sergio mesas. En esas mesas todo el mundo tenía que mandar el capítulo en versión definitiva y los participantes de la mesa leyeron los capítulos de los demás autores y pues hacían como comentarios, una conversación, que es lo que también enriqueció mucho luego los capítulos. Para ese coloquio organizamos 5 mesas, que son los 5 capítulos, y pues efectivamente buscamos cómo podíamos conectar estos capítulos de una manera un poco novedosa, pero que tuviera sentido. Por ejemplo, tomo como ejemplo la sección en donde está el capítulo de Ingrid, en la segunda parte, que se llama Más allá de las reinvenciones. Está el capítulo La música de las FARC-EP y las sociedades regionales. Hay un capítulo sobre música de las comunidades muiscas en los Andes colombianos, otro sobre la dirección de Bellas Artes en 1935 y por último las grabaciones de música colombiana de 1913. O sea, como se dan cuenta, no parece haber ninguna lógica en todo eso, ¿cierto? Pero sin embargo, reinvenciones. Lo que aquí quisimos plasmar con Sergio es ver cómo diferentes sociedades, espacios culturales se apropian y reinventan músicas, digamos que en otros lugares pueden ser músicas más tradicionales, más, no sé, que hacen parte como de una cultura, pero que puestas en el espacio de las FARC o en las comunidades muiscas tienen otra lectura de la manera como se apropian. Entonces, si me entiendes, estos son como los tipos de líneas directrices que quisimos buscar. Bueno, y la profesora Ingrid, digamos, al ver cómo su capítulo juega con estos otros, digamos, siente las conexiones, las haya, digamos, que hay una lógica entre las grabaciones de 1913, que es el capítulo al cual se remite Sergio Ospina, un gran investigador además, alrededor de las máquinas portátiles de la RCA o de la Víctor, que viajaron por todo el continente y que específicamente llegan a Colombia en 1913 para efectuar las primeras grabaciones en suelo colombiano. Claro, se trata de un capítulo que en principio dista profundamente de un trabajo dedicado a la música de las FARC. Sin embargo, quisiera saber acerca de cómo siente Ingrid la conexión entre colegas y entre investigaciones hablando de reinvenciones. Yo encuentro muy sugestivo que estemos en la misma parte, porque así como esos viajeros de 1913 estaban improvisando con la tecnología, estaban improvisando categorías para clasificar la música colombiana, así también nos encontramos a una guerrilla improvisando, construyendo nuevas lógicas para relacionarse con las sociedades regionales. Entonces hay un proceso de invención, de rearticulación constante. La música no es un campo ni para las FARC ni para esto. En este viaje de 1913 la música no aparece como un campo consolidado, como un campo donde ya hay unos saberes dados, sino que es un campo de creación y de expresión de unos actores nuevos. Es un campo en donde, por eso el eje también me gusta como se llama, reinvenciones. Las FARC están reinventando su trabajo político al mismo tiempo que los viajeros de la RCA están reinventando cómo suenan las distintas sociedades. Entonces mostramos con eso el dinamismo constante que hay en el campo musical y que, insisto, nos obliga como científicos sociales, que es donde yo más me muevo, a revisar los supuestos de las categorías, los supuestos que organizan cómo son los actores y cómo diferenciarlos.
Bueno, sí, es definitivamente una celebración de las conexiones de alguna manera para dar un aporte más a la historiografía de lo que Colombia ha hecho alrededor de la música. Y conexiones varias, ¿no? Encuentro, por ejemplo, que hay unos ejes que en muchos casos, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación musical del siglo XX, aparecen en varias de las investigaciones, como por ejemplo los congresos de música efectuados a partir de la segunda mitad de los 30 en Ibagué, y de cómo un proyecto de nación se establece también a través de esos congresos, y cómo también el proyecto de nación involucra unas músicas interioranas, dejando de lado los terrenos de nuestras costas, que además son tan ricos en música, pero como a la vez definitivamente termina de alguna manera también ganando el gusto popular de lo costeño en el interior, y cómo esas intercomunicaciones se vienen dando, digamos, y son perfectamente inevitables, ¿no? Y lo que decía Sergio en el video, de cómo definitivamente la música sigue siendo parte un poco de la motivación de lo social, de lo económico, de lo cultural, y cómo la música sigue siendo también un testigo de excepción de su momento, que eso es absolutamente claro, por ejemplo, en las letras de un Julián Conrado y de todo lo que se desarrolla ahí en las FARC. Finalmente hay una testificación de los tiempos, y la música también sigue ejerciendo ese tipo de labor encomiable, de ser la narradora de momentos específicos de nuestra sociedad. Importantísimo eso definitivamente, Rondi, y alrededor de eso quisiera también un poco reflexionar sobre eso, sobre el proyecto de nación que en determinado momento involucró a ciertas músicas, tratando pues un poco de darle codazos a otras que también estaban ahí. Bueno, ya mencionaba los congresos en los años 30, pues tenemos 5 capítulos que tienen que ver con los años 30, que están repartidos a lo largo del libro, ¿cierto? Tenemos el capítulo de Daniel Castro Pantoja sobre el debate de Emilio Murillo, exactamente. Tenemos el capítulo de Juliana Pérez sobre el intercambio de letras entre Mario Andrade, compositor de Brasil, con nuestro colombiano Milton de Lima. Carlos Miñana también hace un artículo sobre cómo en el 38 aparece el folclore en Colombia, el de Fernando sobre la dirección de Bellas Artes. O sea que luego con Sergio nos dimos cuenta que los años 30, 40 son como un semillero para entender lo nacional de otra manera como no se entendía antes, ¿no es cierto? La primera edición del libro de Monseñor Perdomo también. Que es en esa época, exactamente, sí. Y finalmente no quisimos usar la palabra nacionalismo musical porque pues es que hay lecturas muy interesantes que no buscan como apuntarle a acuñar esa noción de nacionalismo, sino que realmente reivindican diferentes prácticas musicales en diferentes lugares de Colombia, ¿no es cierto? Muy importante el tema como el cosmopolitanismo, del regionalismo, que eso parece un poquito más adelante, pero que sin embargo ya en los años 30 existe en varios autores. Entonces, de verdad que algo que lo que tuvimos mucho cuidado es como no educar la noción de nacionalismo musical, pues porque eso creo que hoy en día es un espacio que hay que ver con mucho cuidado, y en donde lo que ocurre es que hay muchos aportes diferentes que hacen que es imposible pensar Colombia como una nación musical unida, como se quiso pensar hasta hace 50 años, pero pues también ya no tiene sentido, ¿no? Hay muchísimas prácticas musicales de las que no se habla sino hasta en el siglo XX, y que existen desde hace siglos, pero con esa etiqueta de nacionalismo musical de lo que es el colombiano no tenían cabida. Afortunadamente este libro es permeable a una cantidad de prácticas musicales. Era la intención, ¿no? Invitar a colegas que sabemos, Juan Sebastián, que trabaja sobre música del Caribe, por ejemplo, para que pudieran como oxigenar, y que una persona que no sabe nada de música colombiana, cuando va a tener este libro, se va a dar cuenta de la cantidad de
repertorios musicales, ¿no? Del Amazonas tenemos un capítulo que hace que no hay una música, por eso una vez más no es una historia, son historias y son prácticas diferentes. Yo quisiera invitar a algunos de los profesores aquí presentes a que también nos hagan un aporte acerca de las consideraciones digamos, de lo que fue cada una de las investigaciones en particular y de cómo la ven, digamos, ensambladas en el libro. Pues empecemos por el profesor Miñana, que hace, pues, obviamente su aporte respecto al año 38 y a la importancia que tuvo ese año en tanto nacimiento, digamos, de las investigaciones folclóricas. Gracias. Ni siquiera hablo del año 38, hablo de agosto de 1938 y además no en Colombia sino en Bogotá, y cómo lo que sucedió ese agosto transformó todo lo que vino después respecto a folclore, respecto a musicología y respecto a etnomusicología. Fue un año absolutamente, digamos, donde se dio un giro copernicano para entender la música colombiana, ¿sí? Bueno, yo quisiera en primer lugar pues felicitar a los editores y a las universidades que hicieron este trabajo. Es un trabajo muy arduo, muy complejo y realmente es muy interesante ver, como dijeron, que haya toda una generación de doctores, una nueva generación de investigadores que no había cuando nosotros comenzamos. Yo tal vez soy de los pocos de este libro que soy de la vieja guardia. Yo no sé por qué me metieron ahí, pero bueno, lo cierto es que es muy reconfortante ver que hay en estos momentos mucho investigador colombiano formado en las mejores universidades del planeta y que están escribiendo y haciéndonos ver lo de la música colombiana. Hace 25 años escribí un artículo donde terminaba diciendo, hacía una crítica un poco a las visiones esas panorámicas, lo que usted decía de una historia de la música en Colombia. Yo criticaba los intentos que había habido de hacer una especie de balance general del folclore en Colombia y de las músicas de tradición oral, como la del maestro Abadía, las de Javier Ocampo López, las de Cali, Octavio Marulanda. Decía que realmente necesitábamos muchas más investigaciones de campo para poder hacer un panorama general. Y utilizaba una metáfora y era de que realmente lo que teníamos era una especie de espejo utilizado, ¿sí? Y que ustedes hablan de un rompecabezas. Es curioso cómo vuelven las metáforas, ¿no? Yo hablaba de un espejo utilizado, el cual poder ir organizando a pedacitos para luego poder mirarnos en ese espejo como país y como colombianos, ¿no? Entonces, digamos, es muy lindo ver cómo estas metáforas luego se retoman y se sitúan en otros planos, ¿no? Realmente estoy muy orgulloso de este libro y agradezco mucho que me hayan invitado y los invito a que lo lean. Hay cosas ahí espectaculares y de verdad el capítulo mío es muy impresionante porque yo mismo quedé aterrado de ver lo que pasó, que fue la celebración de los 400 años de Bogotá. La primera vez que llegó un grupo del Caribe y la primera vez que llegó un grupo de Buenaventura a Bogotá. Estaba la gente enloquecida, o sea, ver la prensa en ese agosto del 38 de cómo unos negros impresionantes con toda su corporalidad, con las marimbas, con los tambores, el baile tan sensual, eso no sabía qué decir el público bogotano. Ver indígenas de la Guajira, y todo esto fue un proyecto, pero eso es clave lo de los años 30. Fue un proyecto de la República Liberal, fueron los liberales que pretendían modernizar el país. Ellos decían, queremos basarnos en la cultura popular, pero no tenían ni idea de cuál era la cultura popular. Todos los políticos de esa época eran bogotanos, o sea, Gustavo Santos era un tipo que había estudiado piano en París y no había salido de Bogotá y de poco más, iba más a París que sé yo, no tenía ni idea de la costa ni de Buenaventura, no conocían el país.
Y entonces cómo estos políticos liberales querían hacer una cultura popular y crearon un departamento de cultura popular en el Ministerio de Educación, porque no había Ministerio de Cultura. Tenían buena voluntad, pero no tenían ni idea de qué era eso. Por eso convocan este congreso, estos congresos, y convocan este congreso para la celebración de Bogotá. Y vienen del Putumayo, vienen de todas partes, de García Rovira, en Santander, cosas que no los habían visto en su vida, ¿sí? Y ahí empieza, el maestro Badía estuvo en ese momento, y ahí empieza toda su preocupación de decir, ¿qué está pasando? El historiador de la música en Colombia, Pardo Tobar, también queda aterrado, o sea, Pardo Tobar máximo fue hasta Chiquinquirá, luego ya después, cuando funda el CEDEFIN, ya se van, por ejemplo, al Chocó, empiezan a hacer las primeras investigaciones, pero lo que desató toda esa preocupación fue ese encuentro, que les abrió la mirada. Bueno, en fin, es un ejemplo de un capítulo, pero así como está mi capítulo, todos los capítulos son apasionantes. Y sí quisiera dejarles una pregunta a los organizadores, es decir, yo creo que en estos momentos, por ejemplo, en temas de música de tradición oral, hace 25 años yo decía que no podíamos hacer un mapa. Yo creo que ahora, no sé si usted cree, sí podemos hacer un mapa de la música de tradición oral en Colombia. Creo que se ha producido bastante material. No, eso hay que hacerlo colaborativamente, ¿no? Y con mucha gente. Uno sabe un pedacito. Yo soy experto del Cauca, pero él es experto en el Caribe. Bueno, hay gente de todas partes, hay gente expertos en el Pacífico. Pero en estos momentos podríamos hacer un libro de músicas de tradición oral que recogiera la riqueza y la complejidad de todas las músicas colombianas, y luego traducirlo eso en una especie de Wikipedia con audios y con todo, y con videos, para que lo puedan entender en los colegios y se pueda enseñar eso en los colegios y no utilizar al maestro Abadía, que está lleno de errores. Con la cartografía No, pero intento, ¿no? Pero fue un primer intento, pero yo creo que en estos momentos tenemos ya elementos más que suficientes. Mi pregunta para los organizadores, ¿no valdría la pena plantearse, no tendremos en estos momentos ya elementos para hacer otra historia de la música en Colombia, Sí. pero con una estructuración más de historia, y que de ahí salga algo pedagógico para que en los colegios, en las universidades, la gente pueda reconocerse de una manera crítica en la historia de la música en Colombia? Le voy a dar el micrófono a Juan Sebastián para la respuesta, pero antes de eso, Carlos, sí hay un tema muy importante, que es el formato del libro, ¿no es cierto? ¿Qué tan válido hoy en día, yo sé que estamos en una feria del libro, pero pues la realidad es otra, es publicar un libro de 600 páginas, aunque como les decía, cada capítulo no tiene más de 10-12 páginas, pero en otros espacios, sobre todo en la universidad, nos han dicho, pero ¿y por qué no hacen un podcast con cada capítulo? ¿Por qué no hacen un TikTok? Bueno, eso es lo que uno dice, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, para la versión 2, que lo del mapa está buenísimo, y pues ya hay elementos, y además hay mucha gente que ya tenemos repertoriada. ¿Cuál sería el formato ideal para una publicación de esta índole, en donde queremos que esto le llegue a las nuevas generaciones, en donde queremos que suene además también? Si bien por ahí hay algunos códigos no, hay enlaces, pues poner un enlace no es fácil. Entonces creo que eso también es una pregunta que tenemos en el caso de que haya una versión 2, o en el caso que ustedes animen a hacer la versión 2, porque por supuesto esto no es monopolio de nadie. Pero un proyecto de humanidades digitales, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero Juan Sebastián, ¿tú cómo ves ese tema del mapa musical sonante de Colombia? No, yo creo que muy factible. Hola, buenas tardes. Yo creo que es muy factible, realmente, así como dice el profe Carlos, ha habido una cantidad de avances en el estudio, la caracterización y los análisis reflexivos, críticos, sobre muchas de las tradiciones musicales de Colombia que eran pues prácticamente inexistentes hace 30 años. Se contaban casi que con los dedos de las manos los investigadores que habían trabajado estos temas, y a veces encontrábamos investigadores que trabajaban muchísimos temas, ¿cierto? Como buscando cubrir el país de pronto con esa misma intención, ¿cierto?
pero hoy en día sí encontramos un nivel de especialización muchísimo más profundo, donde realmente hay más gente haciéndolo y sacando 4, 5, 6 publicaciones, de pronto dedicando su carrera entera pues a una región o a unos temas particulares. Entonces pues eso nos da un panorama muchísimo más profundo, un panorama donde realmente hay una capacidad de cubrir los interrogantes fundamentales sobre cualquier fenómeno social, musical, cultural, pues con muchísima más exhaustividad y rigor, ¿sí? Además, pues como lo demuestra el libro, realmente la cantidad de enfoques que están manejando los investigadores musicales hoy en día, pues es muy amplia. Hace los mismos 30 años se contaban también con los dedos de una mano los enfoques posibles para pensar este tipo de músicas. Hoy en día eso ya es harina de otro costal. Realmente hoy la transdisciplinaridad que se ha vuelto fundamental, digamos, en las ciencias sociales, en las humanidades, pero también en otras disciplinas de las ciencias duras, ¿cierto? Donde esta interconectividad, digamos, esta inteligibilidad mutua entre diferentes campos que históricamente eran separados, pues hace que podamos realmente acceder a unos campos de conocimiento muy novedosos, ¿sí? Realmente prácticamente cada caso de investigación se convierte casi que en una metodología propia y eso es algo muy bonito. Si uno quisiera pensar un mapa como esos, habría que pensar en eso. O sea, ahora de pronto no es que no haya material para hacerlo, sino ahora uno cómo organiza todo el material que hay para darle sentido a una narrativa de un mapa nacional, ¿cierto? Terminaré haciendo probablemente otro espejo trizado, ¿cierto? Otro rompecabezas sin forma, pero pues eso no, también tenemos que desapegarnos y abandonar un poco esa idea de los saberes simétricos, ¿no? Porque la realidad no es así, y menos la realidad de un país como Colombia, que sigue siendo pues un país fragmentado, un país que nunca ha sido soberano del todo, ¿cierto? Donde aquí no hablamos de nacionalismo, sino de nacionalismos, probablemente distintas formas de aproximarse a la idea de nación, ¿sí? Entonces, pues desde esa perspectiva seguramente ese mapa sería algo así, pero pues eso es lo que así es como nosotros estamos entendiendo ahorita la realidad social y la realidad cultural. Digamos, esa idea más clásica, decimonónica, positivista, de una verdad inmaculada, eterna y absoluta, inmutable, irrefutable, pues eso pues sabemos que ya no nos funciona. La realidad social y cultural del país nos muestra que son estos relatos situados los que nos pueden realmente explicar más sobre los fenómenos que nos interesan y pues que nos cuestionan. Muchas veces esos relatos no son inteligibles entre sí, precisamente porque son muy distintos, pero pues muchas veces sí, y de todas maneras fíjense que los editores encontraron maneras creativas de articular estos contenidos alrededor de unos ejes temáticos que van más allá de lo evidente, no es lo cronológico, no es lo disciplinar, no es lo geográfico, sino son unas preguntas transversales que amarran los distintos temas entre sí. Entonces yo creo que por ahí es el enfoque, ¿no? Yo creo que por ahí es un poquito por donde nos tenemos que mover. Y bueno, lo otro que yo quería decir realmente es que pues también agradezco mucho a los editores, a las personas y pues a todos los colegas, profes, las personas con quienes compartimos pues la coautoría de este magnífico libro. Considero que es un libro antológico, realmente es un libro que va a marcar un antes y un después. Compilaciones de este estilo, los libros académicos editados, los volúmenes editados, que son contribuciones de muchos autores, son muy comunes en muchas disciplinas y en muchas partes del mundo, pero por alguna razón sobre el tema de investigación musical en Colombia son supremamente escasos. Hasta ahora están empezando a aparecer unos volúmenes editados, compilaciones, que realmente están mostrando unos nuevos paradigmas, unas nuevas formas de pensar estos fenómenos, y que están actualizando unas historias disciplinares y académicas sobre la música en Colombia, que están poniendo estas conversaciones en relación con las discusiones a nivel internacional. Eso es muy importante también, porque eso hace que pues ampliemos nuestra comunidad de diálogo, ¿sí?
estos temas que nos importan a nosotros le importan a otras personas también en otros lugares del mundo que hacen investigación musical o que hacen investigación con algo que tenga que ver con música, ¿sí? Entonces poder ponernos como en ese mismo lenguaje y poder contribuir a esas conversaciones más amplias, siento que es fundamental, y siento que este libro pues es un paso fundamental para lograr esto, y es un resumen grande, pero resumen de muchas de las cosas que pensamos y hacemos acá. Hay mucho más, pero por aquí podemos empezar a entender pues estos campos de la investigación musical en Colombia, que son cada vez más ricos, cada vez más profundos, y que cada vez tienen más que aportar a la manera de conocer no solo el país, sino pues la sociedad humana en general, ¿no? Gracias. Creo que ya nos toca ir cerrando. Tal vez una pregunta en el público, comentario. Sí. Yo iba a hacer la cuña hacia el final, simplemente que este pequeño intruso que está aquí, básicamente mis editores dijeron, lleven unos ejemplares. El Surcos de Colores es una publicación hecha desde el espíritu de la crítica, básicamente del comentario musical. Creo que es un pequeño homenaje a quienes se dedicaron desde mucho tiempo atrás a hacer crítica, y básicamente fue una invitación que me hizo la editorial Rey Naranjo para reseñar en principio lo que eran 100 discos colombianos de esa discografía infinita que tenemos. Finalmente logramos pactar en 150 reseñas, lo cual hacía que un ejercicio que en principio era muy injusto, con 100 reseñas, ahora fuera simplemente injusto. O sea, no muy, sino simplemente injusto. Básicamente es mi percepción sobre 150 discos colombianos, desde Pelón y Marina hasta Karol G, digámoslo de esa manera, como para entender un poco cronológicamente de qué va la cosa, tratando de atravesar sin ser ecuménico, tratando sí de todas maneras de atravesar por cada uno de los géneros que discográficamente se han visto representados en la historia de nuestros discos. Y creo que aparte pues de ello, el trabajo de filigrana de Rey Naranjo, con las portadas a todo color, el papel, la edición muy cuidadosa que se hizo, hace pues que se convierta en, no está bien que lo diga yo soy el autor, espero, en un libro de consulta, pero pues Ingrid, que lo ha ponderado, pues podrá decir algo más al respecto, pues si me haces el favor. Pues aquí tengo uno abierto. Siento que es muy lindo tenerlos juntos porque son esfuerzos de distinto tipo, pero dialogan muy bello, mostrándonos cómo a través de la música, de la historia de las prácticas musicales, y aquí de la historia de discos específicos y de las trayectorias de músicos, podemos renovar nuestra comprensión de nuestra sociedad y de la manera como distintos grupos sociales se han articulado de formas de las que a veces no somos conscientes. Entonces, si quieren verlo, aquí también lo tengo abierto, una edición muy linda, muy cuidada y muy iluminadora, muy pedagógica también. Para mí, que soy profe, lo he encontrado también muy útil pensando en los estudiantes y pensando en cómo música y cultura visual también se articulan viendo las portadas de los discos. Entonces, 2 compras que tienen pendientes. Pero priorizando, por supuesto, el sonido que seremos, que es lo que nos reúne aquí. Así que llévenlo, y después, si les queda, pueden llevarse en Surcos de Colores. Aquí tenemos al representante de Rey Naranjo, por si acaso tienen alguna pregunta adicional, y cualquier cosa, pues estoy yo aquí también, si acaso se quieren llevar un ejemplar y se lo llevarán debidamente autografiado. Pero bueno, el protagonista de la noche, el sonido que seremos, realmente un esfuerzo encomiable por seguir generando historia en este universo maravilloso que es el de la música en Colombia. El agradecimiento nuevamente, Ingrid, Ronnie, Decana, y por allá ya no está Nicolás, se nos fue, Nicolás Morales de la Universidad Javeriana, y la Victoria. Muchas gracias a todos los presentes también. Profesor Miñana, Juan Sebastián, profesor Quispe, muchas gracias a todos ustedes.